Señores diputados y senadores, compañeros de partido, servidores públicos, amigos sindicalistas, representantes de la sociedad civil y todos y todas los ciudadanos. El PRI, partido presente en el continuo histórico de la Revolución Mexicana, desde su creación hasta su transformación, PNR, PRM, PRI. Un partido que evolucionó y se transformó en momentos y tiempos precisos, necesarios en la construcción de una nación que garantizara la transición pacífica del poder. Así nació el Partido Nacional Revolucionario, PNR, de 1929 a 1938, bajo el lema Instituciones y Reforma Social, pasando de una época de caudillos a la de las instituciones, logrando así la conciliación, integración con organizaciones regionales y partidos políticos locales, una alianza de caudillos regionales, unificando las corrientes revolucionarias y logrando la superación del conflicto político, para establecer la pacificación del país y la aplicación de políticas redistributivas. Época que trajo consigo un crecimiento económico con justicia social. Se creó el Banco de México con el objeto de financiar proyectos productivos para la construcción de carreteras, de presas para riego. Se estableció un Estado laico. Se creó el Instituto Politécnico Nacional en 1936. Se impulsó el desarrollo científico y tecnológico. Se implementó una campaña nacional de alfabetización. Se expandieron las escuelas rurales, la cual fue una política educativa popular bajo vigencia del artículo 3 constitucional, sustentado en el compromiso con el magisterio mexicano. Se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Departamento de Asuntos Indígenas, el Banco de Crédito Rural, el Departamento de Turismo y el Tribunal Fiscal Federal. En 1937 se nacionalizan los ferrocarriles y en 1938 se realiza la expropiación petrolera y se funda Pemex. Es así como el PNR, gran alianza de partidos políticos y grupos regionales, requería de un gran respaldo social y se transforma en el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, como una nueva alianza de centrales obreras y campesinas que propugnaban por los derechos sindicales y la reforma agraria de 1938 a 1946, bajo el lema por una democracia de los trabajadores. A esta transformación le debemos la fundación del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el IMSS, la inclusión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, un posicionamiento internacional con una tradición liberal juarista y la doctrina Estrada, así como el respeto mundial, aún en los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. También se dio asilo a republicanos españoles. El empuje económico mundial obligaba a la modernización, por lo que llegó una transformación más de PRM a PRI, Partido Revolucionario Institucional, bajo el lema Democracia y Justicia Social en 1948, originando una real transición de gobiernos militares a gobiernos civiles, sin fracturas ni enfrentamientos, privilegiando la estabilidad y la paz social, donde se logró la consolidación de un Estado mexicano de raíz popular, garante de la soberanía nacional. Es aquí como los ideales de la revolución se consolidan en instituciones. El PRI refleja el cambio de la sociedad, apoyando el surgimiento de las clases medias, la organización de los profesionistas. Todo esto en un nuevo tejido social con grandes sectores, organizaciones político-económicas consolidadas y un organismo especializado. CTM, Confederación Nacional de Trabajadores de México, en 1936, CNC, Confederación Nacional Campesina en 1938, CNOP,
Confederación Nacional de Organizaciones Populares en 1943, MT, Movimiento Territorial, Fundación Colosio, ICADEP, OMPRI, FJR y el movimiento PRI-MX. Durante el periodo de los años 40-70, le debemos a nuestro instituto político el llamado Milagro Mexicano, en el que se registró un crecimiento económico anual de 6.4% en México. En estas décadas también se da la creación de instituciones vitales en el sistema mexicano, como la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Comisión Nacional de Turismo, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, el Centro Médico Nacional. Se efectúa la nacionalización de la industria eléctrica, se establecen los desayunos escolares a los alumnos de primaria y se desarrolla la telefonía nacional e internacional. Asimismo, se aumentó la red carretera, se inicia el sistema de transporte colectivo metro, se promulga la Ley Federal del Trabajo, dando paso a los salarios mínimos. En materia internacional, la política exterior se intensifica, lo que propició un mayor intercambio económico, político, cultural. México jugó un liderazgo en América Latina. México fue un factor de búsqueda de paz en las naciones centroamericanas, siendo así que los luchadores sociales y por la democracia encontraron asilo en nuestro país. Para lograr la democracia y contribuir a la organización de las elecciones, surge la Comisión Federal Electoral y su posterior evolución en el Instituto Federal Electoral, IFE. El PRI, a través de uno de sus ideólogos y dirigentes más respetados, Jesús Reyes Heroles, propicia la transformación para pasar de un sistema de partido hegemónico preponderante en todo el país a un régimen de mayor competencia electoral y a la profundización de la democracia electoral mexicana. También al PRI le debemos una estabilidad política, la creación de instituciones, la civilidad, la transformación del país, el desarrollo de la población, paz y seguridad interna, prestigio internacional, son algunos de los logros de los gobiernos emanados de nuestro partido durante los 70s. Nuestra corriente histórica fue la columna vertebral de la construcción del México del siglo XXI. La etapa de mayor crecimiento para México es sin duda la etapa de los gobiernos emanados de la Revolución. Las reformas del país a partir del 2008, como la energética, la fiscal y la de seguridad, han transitado por nuestros legisladores priistas federales y locales. Los gobernadores priistas trabajan eficazmente día con día. La militancia, los cuadros, la dirigencia, buscamos estar más cerca de los ciudadanos y muy atentos a la labor del Ejecutivo Federal, listos y preparados para cuestionar las políticas que afectan a las mayorías, pero dispuestos a coincidir cuando se trata de beneficiar a los mexicanos y apoyar a nuestro país. Hoy en día en la Asamblea 21, esta Asamblea Nacional Ordinaria, que se le llamó Transformando a México, se dio paso a una reforma al interior de los documentos básicos del PRI, en su declaración de principios, en su programa de acción y en sus estatutos, para continuar avanzando en el correcto y real empuje que nuestro país necesita, dando como resultado un partido más democrático, abierto a la autocrítica, a la participación de grupos y clases sociales regionales, y de igual forma al consenso con diversas fuerzas políticas de México como el PAN y el PRD. Así surge el Pacto por México como forma de organización, de coalición política, con interlocución con el gobierno federal, que desde diversas trincheras, con ideologías y visiones distintas, legisladores, diputados y senadores, dirigentes de partidos políticos, funcionarios de gobierno, emanados de diferentes partidos, expresan sus principios y posiciones en debates profundos y respetuosos, y que reflejan la heterogeneidad pluricultural de México,
con el fin de buscar la construcción de acuerdos y afinidades en el beneficio social y del Estado mexicano. En temas de trascendencia nacional, tales como las reformas estructurales necesarias para nuestro país, como la energética, la fiscal y la educativa. Reformas que generan opiniones y puntos de vista diversos, pero con debate constructivo, consustancial a toda sana democracia y participación. También en el sector social y al interior sindical, proveniente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde es fundamental el criterio de los trabajadores de Pemex y del sector educativo, sustentados en el bien superior de la República. El PRI, siempre con una posición histórica como partido emanado de la Revolución Mexicana, somos la corriente política que acompañó al gobierno para emprender las grandes transformaciones que el país reclama. Las reformas aprobadas por el Congreso durante este sexenio se han suscitado a través del Pacto por México. No olvidemos que es un mecanismo que busca concretar y aprobar alrededor de 60 leyes. Quedan pendientes algunas reformas, pero vamos tras ellas. La reforma en telecomunicaciones comprende eliminar dobles ventanillas a la COFETEL con la SCT y a la Comisión Federal de Competencia, incluir las reglas y alcances para el Must Offer y el Must Carry, regular en forma específica los mecanismos de asignación de espectro para las concesiones de radio y televisión abierta, entre otros criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma de deudas estatales busca acotar y sancionar el endeudamiento excesivo de estados y municipios a través de principios y controles y lineamientos que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento para las entidades federativas, así como evitar el uso incorrecto de los recursos obtenidos vía deuda pública en un programa anual de garantías por el Ejecutivo Federal. Como primera iniciativa del Ejecutivo Federal, se presentó la reforma educativa con una demanda social para subsanar la crisis al interior del sector educativo y así recuperar la rectoría del Estado en la materia con el objeto de superar los rezagos y debilidades para lograr una eficiente calidad educativa, poniendo en el artículo 3 constitucional un sistema profesional docente sujeto a evaluaciones formativas que propicien ingresos, permanencias y promociones del servicio. También a cargos de dirección y supervisión bajo los términos que la ley establece. Dicha iniciativa propone la creación de un Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, dotado de autonomía constitucional confiable, ciudadanizado y homogéneo en información bajo un sistema de operación y de gestión educativas. Dicha información sujeta a una plataforma entre autoridades y directores, a fin de realizar un registro censo nominal de escuelas, profesores y estudiantes a cargo del INEGI. El Instituto Nacional de Evaluación para la Educación medirá imparcialmente desempeño de maestros, la Ley General de la Educación, que involucra a las escuelas de tiempo completo, la Ley del Servicio Profesional Docente, aún contra las protestas de la CENTE. La reforma es una iniciativa incluyente que recoge el sentir de la sociedad, de los alumnos, de los padres de familia y de los docentes, respetando siempre los derechos del magisterio como colectividad y también como individuos. Asimismo, el Ejecutivo Federal propuso una reforma fiscal como otro más de los compromisos establecidos en el Pacto por México, a fin de simplificar, transparentar y dotar de equidad y justicia el sistema tributario, para lograr un óptimo en la redistribución del ingreso, procurando una mayor igualdad social que aumente el dinamismo en el sector de la construcción, la producción petrolera, la recaudación justa de impuestos y que permita acelerar el crecimiento económico. La producción de energía juega un papel preponderante en la vida económica de nuestro país. Hoy en día explotamos menos petróleo y gas natural. Incluso no alcanzamos a abastecer el mercado interno, lo que nos ha obligado a reunir
a recurrir a la importación de insumos debido a la escasa inversión de capital, de tecnología y conocimiento sobre la explotación de yacimientos en aguas profundas. Situación que se agrava dado el costo por perforación de cada pozo, ya que este asciende a $200 millones y para lograr un éxito hay que compartir los cuantiosos riesgos geológicos, financieros y ambientales que ello implica, sin dejar atrás el enorme costo que representa el construir y modernizar las refinerías, así como extender los poliductos. Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad ha recurrido al uso de combustóleo y diésel para atender las grandes necesidades y demandas de la nación, lo que ha generado un enorme costo económico, ambiental, alejándose de la sustentabilidad. Para poder generar energía amable con el ambiente, se necesita la generación de cuantiosas inversiones en tecnología. Por ello, el Ejecutivo Federal ha propuesto una reforma energética que logre la eficiente producción energética bajo la sustentabilidad, que fomente la competitividad empresarial, que beneficie a la economía de las familias y que preserve la seguridad energética del país. Siempre bajo el principio revolucionario nacionalista que el Estado mantiene el dominio y la rectoría de la explotación de los recursos, sujeta en el artículo 27 constitucional. Una reforma energética que fortalezca la soberanía nacional, de seguridad y dé certidumbre al desarrollo de la nación bajo la rectoría del Estado y propicie la modernización de las empresas públicas responsables del área. Es indispensable impulsar una reforma integral y a fondo con el propósito de que México cuente con seguridad energética a largo plazo y que pueda ejercer plenamente su soberanía, que optimice los beneficios de las diversas actividades del sector a favor del país, que los recursos energéticos se utilicen como palanca de desarrollo que favorezca una auténtica política de Estado y que permite impulsar y utilizar fuentes alternas de energía. El PRI y el Ejecutivo Federal lo recalcan sin temor. Ni reforma anticonstitucional al 27, ni privatización abierta o disimulada de la industria petrolera nacional. El petróleo le pertenece y le seguirá perteneciendo a la nación y al pueblo de México. Que nadie se confunda. Para los priistas, la dignificación de la política como valor fundamental de respeto, dinamismo y responsabilidad es preponderante en el entorno nacional. Hoy y siempre, queridos amigos, nuestro partido es y seguirá siendo el eje del desarrollo, del progreso y de la justicia social.